Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a una nueva conferencia del Instituto Nacional de Estadística, en la que conoceremos los principales resultados de la 10ª encuesta laboral ENCLA, una medición clave que permite diagnosticar el estado y evolución de las condiciones de empleo y trabajo, de las relaciones laborales y de la igualdad de género en las empresas formalizadas del país. Nos acompaña hoy Nicolás Godoy, sociólogo de la Universidad de Chile y analista socioeconómico del Subdepartamento de Estadísticas Estructurales del Trabajo, quien presentará los principales hallazgos de esta encuesta. Adelante, Nicolás. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por asistir. Como ya señaló Valentina, mi nombre es Nicolás Godoy, soy sociólogo y soy analista socioeconómico del Subdepartamento de Estadísticas Estructurales del Trabajo, que es, digamos, la unidad que está a cargo de este producto, que es la ENCLA, cuya 10ª versión ya fue publicada, y ahora vamos a hablar un poco del producto, de qué productos, digamos, miden variables similares y vamos a revisar algunos resultados sobre que estuvimos publicando a principio de año. Esta presentación está dividida en 4 partes principales. Primero vamos a hablar un poco en términos generales qué son las estadísticas sobre relaciones laborales, cómo se distinguen de otro tipo de estadísticas laborales, ¿no?, o del trabajo, qué estadísticas sobre relaciones laborales existen, por qué estas estadísticas son relevantes, por qué es importante medir variables que tienen que ver, por ejemplo, con la sindicalización, la negociación colectiva, etcétera. Y por último, vamos a estar hablando sobre estadísticas de relaciones laborales en Chile y en particular sobre la encuesta laboral. Vamos a ver algunos aspectos metodológicos y, por supuesto, vamos a estar revisando algunos de los resultados que estuvimos publicando, como mencioné, a principio de año. Entonces, primero, ¿qué son las estadísticas sobre relaciones laborales? ¿Ya? Según la Organización Internacional del Trabajo, las relaciones laborales o relaciones industriales constituyen el conjunto de aquellas relaciones colectivas que se establecen entre, por una parte, empleados y empleadores, entre empleados y sindicatos, entre empleadores y sindicatos, por supuesto, y entre empleadores, sindicatos o trabajadores y el Estado, ¿ya? La OIT siempre tiene un enfoque tripartito para aproximarse a el fenómeno de las relaciones industriales, ¿no? Pero esto tiene que ver principalmente con cómo estos diversos actores son capaces de asociarse, ¿ya?, en colectividades que permitan representar sus intereses, particularmente sus intereses económicos, ¿no? Y por otro lado, eh, tiene que ver con cómo estos se asocian y a la vez son capaces de negociar colectivamente respecto de condiciones de empleo y trabajo u otros temas que tengan que ver con la producción, ¿no? La literatura en general distingue las relaciones industriales de las relaciones laborales, pese a que muchas veces se ocupan como sinónimos, ¿ya? Relaciones industriales refiere específicamente a estos mecanismos bipartitos o tripartitos de asociatividad y negociación colectiva, mientras que las relaciones laborales constituyen un fenómeno más amplio, que incluye, por ejemplo, el clima laboral, ¿ya?, los niveles de confianza entre los distintos actores de las empresas, etc. En particular, bueno, el Departamento de Estadísticas del Trabajo, digamos que es el paraguas que abriga al Subdepartamento de Estadísticas Estructurales del Trabajo. Tiene muchos productos que, por supuesto, miden variables relacionadas con el trabajo, ¿no? Estadísticas del trabajo, como dice ahí. Entonces, tenemos, por ejemplo, productos como la Encuesta Nacional de Empleo, que permiten medir, por ejemplo, las tasas de ocupación, la tasa de informalidad, ¿cierto? Tenemos productos, por ejemplo, la encuesta suplementaria de ingresos, que permite, por ejemplo, medir ingresos medios, ingresos medianos, brechas de género en términos salariales, ¿cierto? Todas esas estadísticas tienen que ver principalmente con el mercado del trabajo, ¿ya? Cómo las personas, digamos, se vinculan a estos mercados para, digamos, obtener ingresos para subsistir, digamos. Pero el Subdepartamento de Estadísticas Estructurales del Trabajo tiene productos que tienen una perspectiva más amplia quizá de lo que es el trabajo, ¿ya? Por un lado está, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que aborda tanto el trabajo en la ocupación como el trabajo no remunerado, ¿cierto? Y particularmente la ENCLA, que es lo que a nosotros nos convoca hoy día, que por supuesto mide variables que tienen que ver con el mercado laboral, pero está principalmente enfocada en cómo estos diversos actores en las empresas logran asociarse, logran ponerse de acuerdo, resolver disputas, etc. Entonces, la ENCLA, digamos, está aportando en ese aspecto de las estadísticas del trabajo. ¿Qué estadísticas sobre las relaciones laborales existen en general? ¿Ya?
En el mundo en general, las estadísticas del trabajo se miden principalmente a través de encuestas, que pueden ser encuestas a hogares, ¿ya? Como la N, por ejemplo, o encuestas a empresas, como la ENCLA, y a través de registros administrativos. ¿Ya? Aquí presento algunos ejemplos, no me voy a detener en ellos en particular, pero quiero relevar cómo las encuestas, por ejemplo, se aproximan específicamente a variables que tienen que ver, de nuevo, con el mercado del trabajo, y si es que pueden, digamos, miden ciertas variables que tienen que ver con afiliación sindical o cobertura de negociación, de alguna negociación colectiva respecto a las condiciones salariales o de trabajo, etcétera, de cada uno de los trabajadores. Pero no da esta perspectiva más amplia sobre cómo se articulan concretamente estos vínculos, estas relaciones laborales en el espacio productivo, digamos. Entonces tiene una limitación por ese lado. Y por otro lado, los registros administrativos han estado principalmente enfocados en medir variables como, por ejemplo, las huelgas y los cierres patronales, ¿no? Conflictos entre trabajadores o entre trabajadores y empleadores, etcétera. Por supuesto, los anuarios estadísticos de la ADT, de los cuales vamos a hablar más adelante, también permiten estimar diversos indicadores que tienen que ver con asociatividad, conflicto, negociación colectiva. ¿Mm? En general, existe una mayor uniformidad respecto de cómo se miden los indicadores que describen los mercados del trabajo, ¿ya? Está un poco más estandarizado cómo medir la tasa de desocupación, cómo medir el salario medio, por ejemplo, de las personas. Sin embargo, los indicadores de relaciones laborales presentan una mayor heterogeneidad que es, por supuesto, conceptual, ¿ya? Nosotros vamos a entender variables de asociatividad o variables de negociación de manera distinta en distintos contextos económicos institucionales, pero también existe una heterogeneidad metodológica, ¿ya? ¿Cómo estamos recolectando los datos, por ejemplo? Y administrativa. ¿Cuál es el sistema de gobernanza de la información que permite que, por ejemplo, las oficinas nacionales de estadística utilicen esos datos, los procesen y los analicen para, por ejemplo, publicar estadísticas oficiales, ¿no? Entonces, este aspecto de las relaciones industriales tiende a ser tratado de forma menos estandarizada que las variables más tradicionales o los indicadores más tradicionales sobre el mercado de trabajo. Además, la encuesta de hogares tiene ciertas dificultades para medir características de las relaciones laborales en las empresas, ¿ya? Porque les preguntamos sobre su situación individual en general, pero no ahondamos en dinámicas, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué son importantes esas estadísticas sobre relaciones laborales? Bueno, yo creo que uno de los elementos más relevantes es que, según la declaración de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere a los principios de los derechos fundamentales en el trabajo, la libertad de asociación y la libertad sindical, así como el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, son derechos fundamentales de los trabajadores y de las personas en general, ¿ya? Y además Chile firmó convenios sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva hace aproximadamente 25 años. Entonces, Chile además está comprometido como Estado a resguardar estos derechos, ¿no? La OIT destaca cómo, en el fondo, buenas relaciones industriales facilitan el diálogo social entre los distintos actores en la economía, gobiernos, empleadores, organizaciones de trabajadores, y ello permite, digamos, abrir paso hacia, por ejemplo, la justicia social, el crecimiento económico inclusivo, entre otros elementos. Además, el diálogo social, en general, es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, número 10 sobre reducción de las desigualdades y número 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Estadísticas sobre relaciones laborales en Chile y lo que nos compete en esta presentación, ¿cierto?, que es la encuesta laboral. Entonces, ya visto este panorama más global, ¿qué estadísticas sobre relaciones laborales existen en Chile? Primero, señalar que la Dirección del Trabajo ha estado publicando anuarios estadísticos, probablemente las personas que estén más relacionadas con estas temáticas ya lo conocerán, y estos anuarios incluyen generalmente capítulos sobre organizaciones sindicales, por ejemplo, negociación colectiva y huelgas. Todos estos anuarios en general se construyen con los registros administrativos de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Estos registros también son utilizados para medir, por ejemplo, el número de población asalariada afiliada a sindicatos activos por sexo y región, indicador que está publicado en el Sistema Informático del Mercado Laboral, SIMEL. Además,
a través de la Encuesta Nacional de Empleo se han medido estadísticas experimentales de asociatividad de las personas ocupadas, ¿no? Si es que están afiliadas, por ejemplo, a colegios profesionales, a sindicatos, etc. No obstante, la encuesta laboral es el principal instrumento que permite medir las relaciones laborales al interior de las empresas del país desde una perspectiva amplia y dinámica. Y nosotros consideramos que la ENCLA en particular tiene tres bondades que nos gustaría destacar. Primero, que es un producto inclusivo, en el sentido que considera la perspectiva de todas las empresas, es una encuesta representativa a nivel nacional, así como de sus diversos actores, ya vamos a profundizar un poco en ello. Es exhaustiva porque, como vamos a ver, aborda en profundidad un montón de temáticas que tienen que ver con las relaciones laborales, algunas más tradicionales, otras emergentes, pero en general es un producto bastante amplio en términos temáticos. Y por último, es un producto estadístico actualizado. Existe un esfuerzo por parte de tanto la Dirección del Trabajo como del Instituto Nacional de Estadística de estar, digamos, al día en lo que tiene que ver con las nuevas transformaciones en el mundo laboral, en la economía en general. Este pequeño flujo muestra cuál fue el proceso de la última ENCLA. Podemos ver que el terreno se realizó entre julio y diciembre del 23, ¿ya? Y que durante los primeros 3 meses del año 2024 se cerraron ciertas unidades que quedaron pendientes. Durante todo el 2024 en general estuvimos trabajando en procesamiento y ya en enero de 2025 publicamos los datos, por supuesto, con toda la documentación anexa de esta décima versión de la encuesta, ¿ya? La primera versión, como pueden ver aquí abajo, nace, digamos, en 1998, así que esta es una encuesta que tiene, por supuesto, una extensión bastante grande y tiene mucho que decir a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Una vez publicados los datos, tenemos 2 sitios a los cuales nos gustaría referirlos. El primero es el micrositio de la ENCLA, cuyo link está ahí en la esquina superior derecha, y donde van a poder encontrar, digamos, una introducción a lo que es esta encuesta, los objetivos principales, qué es, quiénes deben contestarla, etc. Y van a también poder acceder a ciertos enlaces que les van a permitir acceder, por una parte, a la síntesis de resultados, y por otra parte, a la documentación y las bases de datos que nosotros publicamos en la página del INE, ¿ya? Entonces aquí, en la sección de estadísticas sociales, mercado laboral, condiciones de empleo y relaciones laborales, ustedes van a poder acceder a todo lo que tenga que ver con la ENCLA 2023 y también a los insumos relacionados con la ENCLA 2019. En esta versión publicamos los datos en formato que sean compatibles con SPSS, Stata, Excel y por supuesto R, que es el software con el que nosotros trabajamos principalmente. Y adicionalmente en los datos publicamos toda la documentación anexa, como por ejemplo el manual de usuarios, que permite describir más o menos cómo se deberían usar los datos, el reporte de calidad, el informe metodológico, la metodología del diseño muestral y otros archivos que nos van a permitir conocer un poco mejor el producto si queremos trabajar con él, por ejemplo. Entonces, como les mencioné anteriormente, la encuesta laboral tiene por objetivo hacer un diagnóstico del estado y evolución, sabemos que es un producto que tiene ya 25 años más aproximadamente, de las condiciones de empleo y trabajo, las relaciones laborales y la igualdad de género. Particularmente en las empresas regidas por el Código del Trabajo en Chile. Entonces el foco va a estar particularmente en los trabajadores asalariados del sector privado. En general, el sector público sabemos que se rige más bien por el estatuto administrativo, sus relaciones laborales no están regidas por el Código del Trabajo en general, así que ello queda excluido, digamos, de la población objetivo de esta encuesta. La ENCLA ha sido desde el 2019, como les comenté, ejecutada en conjunto por la Dirección del Trabajo y el Instituto Nacional de Estadística, y tradicionalmente consta de 4 cuestionarios que buscan capturar la complejidad de las relaciones laborales desde distintos puntos de vista en cada empresa, ¿ya? Lo cual es, por supuesto, una de las bondades y atractivos de la ENCLA, ¿no? En primer lugar, el formulario aplicado es un formulario bastante extenso, bastante exhaustivo, que tiene por objetivo medir información objetiva de la empresa, ¿ya? Entonces, a través del cuestionario autoaplicado, nosotros vamos a intentar capturar la estructura de empleo de las empresas, cuántos trabajadores tienen, por ejemplo, contrato indefinido, cuántas trabajadoras ganan el salario mínimo, etc. La subcontratación de actividades, el número de sindicatos que existen en cada una de las empresas, el cumplimiento de normativas de salud y seguridad, entre muchas otras temáticas, ¿no?
este cuestionario tiene que ser completado autónomamente por un representante de la empresa. En segundo lugar está el cuestionario empleadores. Este es un cuestionario más tradicional en lo que respecta a estudios sociales y busca medir opiniones, actitudes, etcétera, de los empleadores. Abordar más bien su subjetividad, si se quiere. Entonces, va a buscar medir, por ejemplo, si es que en las empresas han existido conflictos. ¿Qué estrategias tomaron, por ejemplo, los empleadores para darle solución, para enfrentar esos conflictos, ¿no? ¿Qué opinión existe respecto de los sindicatos? ¿Los empleadores se llevan bien o mal con los sindicatos? ¿Qué opinión tienen de la negociación colectiva? ¿Les parece bien? ¿Les parece que sirve? ¿O les parece que es mejor negociar individualmente, por ejemplo? Y, por ejemplo, también mide variables sobre la confianza de los trabajadores de su empresa, ciertos factores de riesgo psicosocial, etc. Y este cuestionario ya sí es aplicado por una persona recolectora del INE. Y en último lugar, pero no menos importante, por supuesto, están los cuestionarios a sindicatos, por un lado, en caso de que en la empresa exista un sindicato, por supuesto, vigente, y en cuyo caso el cuestionario tiene que ser aplicado a un dirigente del sindicato mayoritario o con mayor número de afiliados en la empresa. Por otro lado está el cuestionario a trabajadores, en caso de que no existan sindicatos en la empresa. Y este cuestionario, por ende, tiene que ser contestado por un trabajador seleccionado aleatoriamente de toda la planta de la empresa. Estos cuestionarios van a indagar, con sus particularidades en cada caso, en información sobre el cumplimiento de normativas de salud y seguridad, por ejemplo. ¿Cómo está la empresa con eso? ¿Se preocupa, por ejemplo, de cómo está actuando el Departamento de Prevención de Riesgos, etcétera? Luego, la existencia de conflicto. ¿Ha habido conflicto en las empresas? Los empleadores, digamos, ¿cómo se han hecho cargo de esos conflictos? ¿Confían los trabajadores y los sindicatos en sus empleadores? ¿Confían en sus compañeros de trabajo? ¿Qué también han salido los procesos de negociación colectiva? ¿Han sido provechosos para la planta de trabajadores o han sido más bien favorables para la empresa? ¿O ha habido un escenario favorable para ambos actores? Bueno, en general, en los cuestionarios a sindicatos y a trabajadores buscan aproximarse a ese tipo de actitudes, a ese tipo de datos. Y es aplicado también por una persona recolectora. No me voy a detener en detalle en cada uno de los módulos de la ENCLA, sin mencionarles que, por supuesto, los 16 módulos que incluye permiten una vasta cobertura temática. A mí me gustaría destacar algunos módulos, como por ejemplo los módulos B, D y F, que nos permiten en general, bueno, y el módulo A también, caracterizar a la planta de trabajadores de cada empresa, ¿ya? Como les comentaba antes, ¿cuántos trabajadores tienen contratos temporales? ¿Cuántos tienen contrato indefinido? ¿Cuántos están a honorarios, por ejemplo? ¿Cuántos se está pagando? ¿Cuántos están a jornada completa? Etcétera. También me gustaría destacar el módulo H de protección a la maternidad y paternidad. ¿Cómo están las empresas, por ejemplo, con el cumplimiento de otorgar el derecho hacia la cuna? ¿Cuándo lo otorgan? ¿Cómo lo otorgan? Etcétera. Y por último, los módulos J, K, L y M, que ya están, ¿cierto?, particularmente interesados en lo que mencionaba en un inicio respecto de las relaciones industriales. ¿Sí? ¿Cómo se llevan a cabo las relaciones laborales en la empresa? ¿Existe sindicato? ¿Por qué no existe sindicato en caso de no existir? ¿Qué acciones, con qué movimientos está vinculado ese sindicato? ¿Está afiliado, por ejemplo, a una central? Etcétera. ¿Ha existido conflictos en la empresa? ¿Se ha negociado colectivamente? ¿Qué cosas se han pactado? En fin. Lo interesante, por supuesto, es trabajar con estas variables en conjunto, de modo que la ENCLA, digamos, es una mina de oro bastante, que puede ser aprovechada de formas bastante diversas, ¿no? Ahora voy a hablar un poco sobre la ficha técnica. Esta es una versión resumida. La versión completa la pueden encontrar en la página del INE. Lo que me parece importante destacar es que la población objetivo, como les comenté antes, son las empresas formales y vigentes con iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, que cuentan con 5 o más trabajadores contratados directamente a noviembre de 2022, que en general es nuestro periodo de referencia, y cuyas relaciones laborales se rigen por el Código del Trabajo. Entonces, en general, la ENCLA está enfocada en medir el asalariado privado, y particularmente el asalariado privado formal, ¿no? Que, por supuesto, en general el sector que se puede asociar, por ejemplo, en sindicatos, que puede negociar colectivamente de forma legal, etc. El estudio permite representatividad a nivel nacional, por supuesto, pero también por región,
Esta es una innovación respecto a la versión 2019, la representatividad regional. También por agrupación de actividad económica, por tamaño de empresa según número de trabajadores y trabajadoras, y por el cruce de agrupación regional por tamaño de empresa. La muestra objetivo de la versión 2023 constaba de 4.267 empresas. El logro total del estudio fue de 4.496, es decir, se superó el objetivo que se definió en términos muestrales. Y estas 4.496 en el fondo representan a 129.231 empresas que contratan directamente a 4.900.000 trabajadores aproximadamente. Por supuesto, el muestreo de esta encuesta es un muestreo probabilístico y particularmente es un muestreo estratificado. Así que ya es hora de pasar quizá a la parte más interesante que tiene que ver con los indicadores principales de este estudio. Como ustedes podrán imaginar, la verdad es que indicadores puede haber montones, así que voy a detenerme en algunos que son quizás más interesantes en términos de la literatura de relaciones industriales y de relaciones laborales en general. Lo primero es este gráfico que muestra cuál es el porcentaje de empresas con sindicato en cada una de las empresas según tamaño, ¿ya? Entonces podemos ver que en las micro y pequeñas empresas prácticamente no hay sindicatos. Luego en las medianas, en torno a un 15% de estas empresas tienen sindicato, la gran mayoría no tiene sindicato. Sin embargo, en las empresas grandes ya poco más de la mitad de las empresas tiene sindicato activo. Sin embargo, en la economía en total, en el total de las empresas del país, en torno a un 4% de las empresas tiene sindicato. De modo que, en general, las empresas no tienden a presentar este tipo de organizaciones laborales, ¿no? Esta lámina presenta cómo empleadores y trabajadores y sindicatos declaran ciertos daños o problemas de salud que sucedieron durante el año 2022, ¿ya? Esta es, por supuesto, una de las bondades del producto, ¿no? Poder comparar lo que dice un u otro actor. Y en términos generales lo que se ve es que los trabajadores y los dirigentes sindicales tienden a reportar más daños y problemas de salud que los empleadores y que esta diferencia es más relevante en lo que tiene que ver con daños y problemas de salud asociados a lesiones y daños o problemas de salud asociados a estrés, depresión o angustia. Luego, también medimos, por ejemplo, la opinión sobre la conveniencia de procesos de negociación colectiva en la empresa, ¿ya? Y lo que podemos ver en las columnas de la izquierda, comparándolas con la columna de la derecha, es que en general la percepción de que negociar colectivamente es conveniente o muy conveniente es bastante o significativamente mayor en las empresas que sí han negociado colectivamente. De modo que también uno podría sospechar o deducir cierta suspicacia respecto de los procesos de negociación colectiva allí donde no han existido, ¿cierto? Y eso es, por supuesto, interesante en lo que tiene que ver con la agenda laboral. Por otra parte, nosotros preguntamos de qué manera, a través de qué servicio las empresas entregan el derecho a la cuna a las personas que lo necesitan, ¿no? Y lo que podemos ver es que mayoritariamente este derecho se entrega a través de un bono para que la propia madre o el propio padre busque un lugar para sus hijas o hijos. Y a la vez podemos ver que un muy bajo porcentaje de las empresas que otorgan derecho a sala cuna efectivamente lo otorgan a través de una sala cuna propia, interna de la empresa. También tenemos otro tipo de indicadores. Voy a hablar un poco más adelante de por qué los distinguimos, pero lo relevante que se muestra en esta figura es la tasa de afiliación sindical, ya que digamos uno de los indicadores estrella, clave en lo que tiene que ver en la literatura de relaciones industriales, ¿no? Y en particular podemos observar que cerca de un 20% del total de asalariados privados que fueron incluidos en la población objetivo están afiliados a sindicatos, ¿ya? Y además, al menos como se midió en la ENCLA, el porcentaje de mujeres sindicalizadas y el porcentaje de hombres sindicalizados no es significativamente distinto, pese a que el número total de hombres sindicalizados efectivamente es mayor que el número total de mujeres no sindicalizadas. Y por último,
Este gráfico, que es bastante interesante, muestra bueno, en este caso, el porcentaje de directorios sindicales. Aquí estamos hablando de sindicatos mayoritarios. Esta es una pregunta del cuestionario de sindicatos. Entonces, es el porcentaje de directorios sindicales que tienen mujeres en cargos de directiva sindical. Y lo que nos dice la última barra en específico es que cerca del 42% de los sindicatos tiene una mujer en algún cargo del directorio sindical. Este cargo suele ser la secretaría, con una mayor, digamos, prevalencia, seguida por la tesorería y, por último, la presidencia. Entonces podemos ver que, si bien en general las mujeres, digamos, participan de los directorios, ya casi en un 50%, todavía existe una brecha respecto de en qué cargos participan, en qué calidad, qué potestades tienen, etc. Yo hacía la distinción entre los indicadores porque estos últimos dos, la tasa de afiliación sindical y la existencia de mujeres en los directorios sindicales, son variables que, o son indicadores en particular que no se pueden estimar con las bases de datos públicas. Y esto se debe a que la ley de secreto estadístico obliga a los funcionarios y funcionarias del INE a proteger la información confidencial que nos entregan las personas y particularmente las empresas, en este caso, que participan de estos estudios, ¿ya? De modo que nosotros tenemos un deber en indeterminar esos datos, de modo que no se puede identificar quién contestó qué cosa, ¿no? Entonces, nosotros como equipo técnico tomamos ciertas medidas, como por ejemplo, no publicar identificadores que permitan trabajar conjuntamente con todas las bases de datos, o categorizar ciertas variables para que la posibilidad de encontrar un informante específico sea menor. Información adicional sobre estos temas pueden ser solicitadas a través del portal del Sistema de Atención Ciudadana. Ustedes pueden ingresar con su clave única, registrarse y hacer la solicitud, ¿ya?, de información. Ya para terminar, voy a abordar ciertos próximos pasos. Primero, comentarles que nosotros, como equipo técnico, estamos abocados y abocadas principalmente a mejorar los cuestionarios con mira a la ENCLA número 11, ¿ya?, que, si todo sale bien, debería estarse recolectando durante el año 2026. ¿Ya? Entonces va a haber 11ª ENCLA pronto, bueno, 11ª en verdad. Nuestros desafíos específicos son, primero, fusionar el cuestionario a trabajadores y sindicatos en un único cuestionario que permita facilitar, por supuesto, la aplicación de los cuestionarios, pero sobre todo, quizás, facilitar la utilización de los datos, ¿no? Entonces, por supuesto, la base de datos publicada ya combina ambos cuestionarios, así que hay un avance ahí. Nuestro próximo paso es combinar los cuestionarios. Luego, incluir fenómenos emergentes que han estado sucediendo en los últimos años, como por ejemplo, por supuesto, la introducción de la inteligencia artificial en los procesos productivos, pero también temas como la ley Karin, por ejemplo, o la ley de conciliación de la vida familiar con la vida personal y laboral, etc. Y por último, estamos desarrollando en verdad una línea de trabajo con registros administrativos que nos permita nutrir en general este producto con estos registros que los empleadores ya están entregando a, por ejemplo, la Dirección del Trabajo o a la Suceso. Eso sería todo. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por su atención y esperamos que les haya interesado mucho la presentación. Vamos a estar atentos a sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Ahora haremos una ronda de preguntas para que nos puedas contestar. La primera es, ¿cuál fue el rol de los registros administrativos en la versión 2023? En la versión 2023, el rol de los registros administrativos fue más bien de validación y edición de información. Pueden encontrar más detalles en los documentos metodológicos de la ENCLA 23, pero la idea es ahora aprovechar mucho más esos registros y trabajarlos en mayor profundidad. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿la ENCLA puede medir la utilización de outsourcing por parte de las empresas? ¿Es posible medir las relaciones laborales no tradicionales como contratos honorarios u otros? Sí, ese es uno de los desafíos que también estamos trabajando. La ENCLA tiene un módulo de externalización de actividades. En ese módulo se puede caracterizar
a las empresas que, de nuevo, subcontratan actividades o contratan empresas de servicios transitorios, por ejemplo, en qué actividades se están subcontratando, etcétera. Eso también lo estamos mejorando. Y por otro lado, estamos mejorando también la manera en que podemos acercarnos a medir los trabajadores a honorarios, ¿ya? Que, por supuesto, es una situación un poco ambivalente entre el contrato directo y la autonomía, digamos, la independencia, por otra parte. Perfecto. No sé si lo nombraron, pero también nos preguntaron si tienen datos respecto a la presencia femenina en directivas sindicales. Sí, mostré ese indicador también. Tenemos datos sobre la presencia femenina, también tenemos datos sobre la composición de los sindicatos en términos de género, tenemos datos sobre si es que los sindicatos han negociado temas que tengan que ver con la igualdad de género, por ejemplo. Entonces, por supuesto que vemos ambos fenómenos de la mano y tratamos de vincularlos en general. Siempre, porque uno de los objetivos de la ENCLA, por supuesto, es analizar, pesquisar la condición de las relaciones laborales, por supuesto, pero también de la igualdad de género en las empresas, por otra. Perfecto. Y la última es, ¿qué tipo de sesgos de género es posible observar en la ENCLA respecto a las relaciones laborales? Esa es una pregunta bien interesante. Lo primero es que, bueno, en general, los cargos de supervisión y los cargos directivos sabemos que están más bien dominados o ocupados, dicho de otra manera, más por hombres que por mujeres, ¿no? También tenemos este indicador que les comenté respecto de qué manera las mujeres están vinculando a las directivas de las organizaciones de trabajadores, por ejemplo. Eso nos puede dar luces bastante interesantes sobre cómo las relaciones laborales, por supuesto, están cruzadas por este tipo de desigualdades y caracterizar el fenómeno en términos más globales. Ya. La última pregunta, Nicolás, es, ¿detectaron diferencias relevantes en las condiciones laborales o en la dinámica sindical entre grandes empresas y pequeñas empresas? Es una buena pregunta. Bueno, las condiciones laborales es un concepto bastante amplio. No sé si me gustaría ahondar tanto en ello. Lo cierto es que quizá hay otros productos que permiten caracterizar mejor lo que les comentaba al principio de cómo las personas se vinculan al mercado del trabajo y por ende permiten medir quizá de forma más precisa aquellos tipos de variables. Pero sí diría que una diferencia relevante entre las microempresas y las grandes es que en general en las microempresas la negociación colectiva básicamente no existe, la asociatividad tampoco, por temas también, digamos, relativamente esperables, que es que, bueno, una negociación colectiva en una empresa de 5 personas es simplemente 4 personas hablando con... las relaciones laborales se van articulando de manera distinta en distintos escenarios y esa es también una de las bondades de la ENCLA, que permite caracterizarlos de forma más específica, ¿no? De todos modos, sin duda que hay una deuda en términos de cómo las micro y las medianas las pequeñas empresas, perdón, están facilitando o dificultando el hecho de que sus trabajadores se organicen y negocien colectivamente de la manera que se haría en empresas, por ejemplo, medianas o grandes. Muchas gracias, Nicolás. Entonces, ya terminando con las preguntas, primero agradecerte por tu presentación. Agradecemos la participación de todas y todas. Los dejamos invitados a este ciclo de conferencias ciudadanas del 2025 y que tengan una excelente tarde.